Damos la bienvenida al doctor Yacu Pérez Huertambel, prefecto de la provincia de La Suay. Vamos a referirnos inicialmente a este pedido suyo sobre la actuación que deberían tener los bancos privados del Ecuador y el presidente Lenín Moreno en lo que a él le toca ante la emergencia sanitaria y económica por la que estamos pasando los ecuatorianos. Bienvenido, señor prefecto. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, y a la directa audiencia de Ondas Azuayas. Este llamado casi desesperado que estamos haciendo no es a nivel individual. Este es un llamado que podríamos decir que es fruto de sintonizar el clamor, la necesidad, la angustia, la pobreza, la indigencia que viven miles de azuayos y miles de ecuatorianos. He tenido llamadas de muchos sectores a nivel del país y que me han pedido precisamente que haga un llamado a la banca, a las empresas que han tenido la fortuna de contar con ingentes ganancias, y a la vez después de este mensaje también hemos tenido muchos mensajes de adhesión, porque es el momento de arrimar el hombro, es el momento de unirnos en esta minga. Es el momento en donde deberíamos todos apostar por salvar no solamente la economía, sino salvar vidas. Y el momento en que estamos salvando vidas, estamos dando un mensaje al país y al mundo que somos personas desprendidas y que estamos aquí para entendernos como humanos que somos y no como robots y solamente pensando en el bolsillo. Este llamado que hemos hecho a la banca, al parecer incluso hay respuestas del Banco del Austro que estaría ya yendo por esta línea, y nos gustaría que de la misma manera el Banco del Pichincha, el Banco de Guayaquil y otros bancos puedan asumir con, yo no diría ni siquiera con solidaridad, sino con responsabilidad social. Ventajosamente ellos han tenido importantes ganancias en esta última década, y actualmente todavía en el 2019 han tenido ingentes ganancias. Bien por ellos, no estamos en contra de los ricos, bien por ellos, pero este es el momento de socializar esa riqueza, que puedan aportar, porque mi reflexión es: ¿de qué va a servir toda la fortuna acumulada si en cualquier momento ya el pueblo son miles? Porque además las cifras al parecer no son las que reflejan en los datos. Miles estarían ya contagiados, o a lo mejor hasta podríamos estar contagiados nosotros. ¿De qué va a servir si un rato de eso se pescan? Ojalá a nadie de los señores banqueros y a nadie. Doctor Pérez, los pedidos de que los sectores más pudientes de la sociedad ayuden ahora a los más pobres no son exclusivos de la provincia de La Suay, del país, se están dando en todo el mundo. Esa es la línea que tiene que seguirse. El Banco Mundial, el propio Fondo Monetario Internacional, a través de sus presidentes ejecutivos, han hecho ya excitativas en este tema. La pregunta es, tanto a nivel global como a nivel de país, como a nivel provincial, ¿cómo garantizar simultáneamente la sustentabilidad del sistema financiero? Pues el sistema financiero no es un ente aparte. El sistema financiero somos de alguna manera todos. Nuestros créditos están sustentados en los pasivos del público, en los ahorros de cuentas corrientes, en depósitos a plazo, y es un sistema que no puede desmoronarse. En esto hay que saber los alcances y los límites de estas medidas. ¿Qué es lo que piensa usted? Yo no soy experto en materia económica, sin embargo el sentido común nos permite desarrollar algunas ideas. El capitalismo no es como nació allá por el siglo XVIII, XIX. El capitalismo también ha tenido una fase evolutiva, y recordemos que vino un capitalismo productivo, un capitalismo que luego pasó a un capitalismo financiero, y este capitalismo financiero incluso va desbordándose a un capitalismo virtual, especulativo, que ya no refleja mucho de la economía real, y eso hace que muchos Wall Street y todo especulen con toda
la economía mundial. Y lo que hemos visto igualmente en los últimos meses, esta guerra comercial entre los grandes del mundo, fundamentalmente entre Norteamérica y la China, y ahí vemos incluso algunos criterios de personas que no creo que sean tan descabellados, que podría a lo mejor esto incluso ser fruto de esa guerra comercial, porque uno de los grandes pensadores, economistas, filósofos como es Noam Chomsky, él inculpa directamente que esto es responsable, bueno, sabemos todos que es responsable de esta crisis civilizatoria que deviene en esta crisis humanitaria, pero él inculpa directamente a Norteamérica, que fueron los que pusieron este virus justamente allá en la China por esa guerra comercial en que se encontraban, y que no se dieron cuenta que esto iba a rebotar contra los suyos mismos, porque este rato se está derrumbando, como bien usted en los antecedentes manifestó, países como Italia, Francia, España y ahora Norteamérica. Norteamérica se ha convertido en el tercer país con el mayor número de infectados, y lo que era anteriormente, como la canción dice, Nueva York, capital del mundo, Nueva York es el espejismo, y Nueva York está este rato cayéndose porque es el estado con mayor infectados tiene, y ya ni siquiera pueden ahí dar una respuesta máxima, que ahí van a ser sacrificados los más pobres, porque el sistema de salud... Doctor Pérez, señor prefecto, muy buenos días. Retomando el tema de la situación con la banca privada, podríamos incluir también a la banca pública. Lo que han dicho los bancos es que podrían trabajar individualmente con cada una de las personas afectadas. Ellos hablan más bien de un diferimiento de algunas acciones que podrían realizar internamente en los bancos. La exigencia en este caso es poder avanzar a una moratoria de los créditos, a una refinanciación de los créditos, es decir, ¿cuál sería la mejor salida en estos casos? Yo creo que además de lo que habíamos indicado, que se les suspenda el cobro por lo menos por 6 meses a todos los que mantienen deudas pero además de eso, obviamente sin intereses, y condonar todos los intereses hasta la fecha, hasta salirnos de esta emergencia. Y además hay sectores, familias que están en vulnerabilidad. Creo que ellos deberían condonarse sus deudas. Pero además de esto, estos son quizás unas medidas que van a beneficiar de manera directa a aquellos que mantienen créditos, que no son pocos en el país. Pero además de eso, es necesario la creación de un fondo emergente del sector privado que apoye al sector público. Es un fondo social emergente que tenga la disponibilidad, porque no va a haber dinero que alcance. Nosotros desde el primer momento en que empezamos a ver cómo estas grandes economías europeas empezaban a caerse como castillo de naipes, dijimos que lo peor está por venir. Y eso de lo peor está por venir, estamos viendo el colapso del sistema de salud pública en Guayaquil. También hay otra reflexión, aquel modelo exitoso de Guayaquil hoy se derrumba, se va al piso, porque no estábamos preparados, porque se privilegió para un grupo muy reducido, para una élite que tienen todos los servicios, pero una inmensa mayoría no tiene los servicios básicos. Y allá en Juan Montalvo, en La Prosperina, en Monte Sinaí, en muchas partes de estos lugares en donde habitan las poblaciones en pequeñas casuchas de 8 metros cuadrados, 10 metros cuadrados, y con un techo de zinc, de Ardex, que arde al mediodía, 36 grados, no pueden quedarse en casa. Eso es la consecuencia, o eso es más bien el resultado de una ciudad, de los contrastes de una ciudad, de las grandes asimetrías sociales de una ciudad en donde una élite tiene todo y otros nada. Doctor Pérez, manteniéndonos en el tema financiero aún, cabe indicar que algunas regulaciones se han dado ya en el país. Hubo un importante comunicado que se lo publicó hace 4 días exactamente, el 23 de marzo, una resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria, en la cual, en síntesis, da flexibilidad a los bancos
para que puedan hacer diferimientos extraordinarios de obligaciones crediticias, llegar a acuerdos con sus clientes, en algunos casos dar moratorias para pagos, diferimientos extraordinarios de obligaciones crediticias que no tendrán, incluso señalaba este comunicado, la necesidad de autorización del directorio correspondiente, quien haga sus veces, es decir, ha tratado esto el gobierno nacional. De hecho, que hay muchísimos cabos sueltos aún en esto y situaciones particulares que considerar. Pero más allá de haber hecho trascendente su pedido, que es una respuesta también al clamor social que existe, dejemos a las autoridades económicas que se pronuncien sobre este tema y los pedidos que vienen también de otras voces. Hay comunicados de economistas denominados ortodoxos, otros heterodoxos, que han presentado sus propuestas en Ecuador. Vamos a ver qué es lo que sale en este tema. Vayamos ahora en esta segunda parte del diálogo a lo que está sucediendo en la provincia de La Suay, al trabajo del COE provincial, al trabajo de la prefectura de La Suay para paliar los graves efectos de la crisis que vivimos. Es bastante complejo el diagnóstico que actualmente tenemos. Si bien las cifras no son tan dramáticas, ojalá, yo quiero pensar que sea así como se menciona desde la oficialidad, que hay 37 casos. Al parecer serían mucho más. Y tal vez aquí tenga un objetivo de no anunciar o esconder la información para no crear el pánico, pero ojalá que en realidad no sea así. Más allá de esto, doctor Pérez, de acusaciones incluso directas que se ha hecho sobre todo en Guayaquil, de maquillaje de cifras por parte del IES, que lo hace la Posta, que lo hemos mencionado ya en esta mañana, hay una clara realidad que se reflejaron en declaraciones de Otto Sonnenhorster, el vicepresidente del país. Él decía en síntesis que es imposible determinar cuántas personas están infectadas en Ecuador. Ecuador evidentemente está subdiagnosticado, no se tiene, ni se cuenta, ni se ha contado en el reciente pasado con el número de kits adecuados para hacer pruebas confiables a la población sobre el coronavirus. Por tanto, si bien tenemos como referente las cifras oficiales, estos son solamente un reflejo de lo que está pasando en la práctica. Perdóneme por la interrupción. Continúe. Y aún así, ingeniero Gustavo Cardoso, a pesar de esas cifras que al parecer no reflejarían la realidad, somos el segundo país de América Latina, solamente superado por Brasil, con el número de infectados. Eso, yo he tenido unas entrevistas internacionales, tanto de Brasil como de la Argentina, en la que nos explicaban cómo es que el Ecuador, un país relativamente pequeño, tanto en geográficamente, en extensión como en población, somos 18 millones, en cambio Perú nos dobla, Colombia mucho más, Argentina igual, Chile igual, México, pero somos el segundo país y esto no es muy entendible, decía la prensa internacional. Y peor todavía el caso volviendo al tema del Guayas, en donde el Guayas tiene el mayor número de infectados a países juntos como Perú, Colombia, Chile y otros. O sea, es inexplicable esta situación. Pero volviendo al tema ya un poco de la provincia, nos preocupa muchísimo, uno, que no quisiéramos ni remotamente que nos pase lo que está pasando en Guayaquil. En Guayaquil ya es incontrolable. Eso se les fue de las manos al gobierno nacional, se les fue de las manos a las autoridades locales de Guayaquil. Eso es irrefutable, eso es imposible esconder, se les fue de las manos. Y eso no quisiéramos que pase acá. Y para hacer que no pase acá, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, hay algunos elementos que hay que tenerlo presente. Uno, creo que las autoridades, yo he conversado estos días con muchos médicos, tanto del IES, del Hospital Regional Vicente Corral Moscoso, de las clínicas particulares, y ellos tienen terror de que el Ministerio de Salud Pública pueda llevarles a incentivistas médicos a otras ciudades como a Guayaquil. Yo sé que es el momento de la solidaridad y todo, pero
es un riesgo inminente. ¿Cómo se les puede llevar a los profesionales de la salud y sin dotarles de los insumos necesarios? Es decir, es prácticamente botarles a que se les contagie. Lo que usted señala, doctor Pérez, ¿es un rumor o hay evidencia sobre esta intención? No, hay un pedido. Están pidiendo del Ministerio de Salud Pública el número de profesionales que atienden tanto en lo que es radiología, en lo que es incentivistas, en lo que es los que están más al tanto de la especialidad de atención del coronavirus, para con ese banco de médicos, de profesionales, poder llevarles hacia otras ciudades. Fundamentalmente sería Guayaquil, porque allá ya no da más. Por un lado eso, y por otro lado, viendo que ya no hay camas, no hay espacio en Guayaquil, es muy probable que traten de derivar a pacientes hacia otras casas de salud. Y los pacientes, imagínense lo que sería que vengan pacientes de Guayaquil a Cuenca. En otras circunstancias, si habría todos los cuidados, la rigurosidad de tratarle al paciente, de tratarles al personal que está allá, no habría inconveniente. Creo que ahí para eso es la solidaridad, un criterio humanista. Pero si no se les provee de esta rigurosidad en cuanto a todos los insumos que requieren, desde los zapatos, desde los overall, estos quirúrgicos, Señor, los guantes. Perfecto. Y justamente en referencia a esto, quizás nosotros tenemos la realidad más cercana, la de aquí, la de Cuenca, y la información que nos llega de los cantones es quizás la que hemos podido escuchar diariamente a través de las ruedas de prensa que ofrecen las autoridades del COE provincial. Sin embargo, sería interesante que usted pueda comentarnos cuál es la situación en los distintos cantones, sobre todo en lo que tiene que ver a atención en salud. ¿Hay centros suficientes? ¿Hay médicos? ¿Están dotados? ¿No están dotados de insumos de bioseguridad? Y además también sería importante que usted pueda comentarnos cuál ha sido el comportamiento de los ciudadanos frente a este llamado y quizás la medida más importante de prevención, que es el de quedarse en casa. Yo decía al inicio, al gobierno se les fue de las manos, y no lo hago de una manera por una oposición ciega, sino es una realidad. Yo veo que este rato hay voluntad de algunos integrantes del gobierno. Acá veo Iván Granda busca de alguna manera solventar la crisis, pero esto ya viene de las esferas de más arriba, y ahí es el gran problema, que están con actitudes completamente, con indecisiones, titubeando, pensando, repensando, dudando, y por eso es que no se adquirió de manera inmediata los kits para las pruebas PCR, porque esas son las fiables. Ahora mismo se ha adquirido estas pruebas que son los test rápidos, que tienen menos del 50% de confianza, y ahí yo siempre he estado poniendo el ejemplo entre España y Corea del Sur. Mientras España estaba haciendo los test rápidos, en cambio Corea del Sur estaba con las pruebas PCR, y por eso es el éxito de Corea frente al desastre de España. Y eso no lo dice Yacu Pérez, eso yo estoy más bien amplificando el criterio del doctor Luis Mario Tamayo, un prestigioso médico de la Clínica Santa Inés, y otros especialistas en la materia que han manifestado en conversaciones que hemos mantenido de manera oficial, y también creo que algunos han hecho público. Ese es un tema. Y el otro es que como no hay suficientes, no quieren sacar los recursos, pretenden ahorrar para pagar los intereses de la deuda externa, y no quieren sacar un fondo para adquirir estas pruebas que debemos adquirir por unos 2-3 millones, y adquirir los respiradores, y adquirir los insumos, y lo poco que se tiene se manda todo a Guayaquil. A Guayaquil necesita y aún falta. Y eso hace, en cambio, que en muchos centros de salud de acá, de la provincia de La Suay, por más que las autoridades se hagan un esfuerzo de nuestra provincia, pero no la tienen. Y no la tienen porque, reitero, han venido a la prefectura los directivos del Vicente Corral Moscoso, del centro, los hospitales de Santa Isabel, de Huachapala, de Paute, de Gualaceo,
de muchos lugares de la Cruz Roja Ecuatoriana a pedirnos los insumos, porque nosotros preveímos y lo adquirimos con tiempo, porque sabíamos que esto iba a ser incontrolable, y aún así, teniendo tantos insumos, a nosotros se nos ha agotado, pero ya estamos adquiriendo nuevamente y estamos dotándoles de alcohol, de gel, de jaboncillos, de mascarillas, y muchas entidades. Imagínense, hoy tengo que entregarles igualmente a los de la Defensoría Pública. El doctor Mauricio Vázquez me viene pidiendo desde hace 3 días. Los abogados de la Defensoría del Público están sin insumos, pasando las audiencias. En cualquier momento se van a pescar este virus, y eso pasa a nivel general. No hay mascarillas. Si hablamos de estos lugares, de los médicos, de los auxiliares, de los enfermeros, de los que están en estos espacios donde deben estar provistos de todos estos elementos mínimos para cuidar su salud y para no contagiarse. Peor del resto de la población, al nivel del resto de la población no tienen nada. Vamos a tener en instantes otra entrevista con un importante profesional médico. Vamos a hablar en detalle sobre tratamientos, escasez de medicamentos en la ciudad de Cuenca, etcétera. Pero antes del cierre quisiéramos darle un espacio a usted para hablar sobre uno de los programas exitosos que ha emprendido en estos días de emergencia el gobierno provincial de la Azuay, la prefectura de la Azuay, con la entrega de canastas. Cuéntenos, por favor, de la manera más concreta cómo está marchando este plan y, sobre todo, cómo las personas que se encuentran en sus casas acatando disciplinadamente la medida pueden acceder al mismo. La una canasta es la agroecológica, que pueden a través de la plataforma virtual o en su defecto a los números que existe con las extensiones de Agrocausa, que es la empresa de la prefectura, hacer los pedidos y por $15 adquirir 20 productos que son de los hermanos campesinos, agricultores, ganaderos, y que se les entrega. Ofrezco disculpas porque no estamos pudiendo cumplir oportunamente lo que tenían que entregar hoy. Se está entregando al siguiente día por la acumulación. Se pensaba entregar decenas y tal vez unas 100, 200, 300, pero este rato hay miles de pedidos, pero aún así, redoblando los esfuerzos, se está entregando con una capacidad de entre 700 y 900 pedidos por día, y eso vamos a continuar. Y la otra en modalidad, en cambio, es la canasta solidaria, que vamos a entregarle un número de 59,000 canastas solidarias compuestas por 10 productos, y digo 59,000 porque 50,000 es de con recursos de la prefectura, 7,000 del sector privado y 2,000 que nos apoyó el gobierno, y estamos llegando y canalizando a través de los señores alcaldes, de los gobiernos parroquiales, de los sistemas comunitarios de agua, de los sacerdotes de acá de la ciudad, de los directivos de los barrios, de la Federación de Barrios, de las asociaciones de recicladores, de las organizaciones gremiales y artesanos. Estamos canalizando, y esto estamos este rato más que nada en el sector rural, pero desde la próxima semana lo haremos con mucha fuerza a nivel de la urbe. Finalmente, yo quiero pedirles, y lo voy a hacer también en el COE provincial, uno de los problemas que vamos a tener, porque esto se nos va para largo. No quiero, ojalá me equivoque otra vez, por bien de la población. Hay que ser realistas, doctor Pérez, y corroboramos lo suyo, no porque a usted le falte credibilidad, ni mucho menos. Esto se va para largo y tenemos que estar preparados los ecuatorianos. En ese sentido, yo quiero pedir que las autoridades, el Ejecutivo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, tomen cartas en el asunto. ¿Por qué razón? Porque tengo muchas quejas, muchos auxilios que me piden mis hermanos campesinos, agricultores. Ellos dicen, estamos ya desprovistos de semillas, de insumos. De aquí, si estamos a este ritmo, en 2 meses, en 3 meses no vamos a tener que vender. O sea, no van a tener que vender cebollas, lechugas, hortalizas, verduras, nada, absolutamente nada, porque no tienen que sembrar este rato. Y eso es urgente, la adquisición. Nosotros como Agrocausa estamos tratando, como prefectura, tratando de adquirir unos kits de semillas, de verduras, de todo lo que he mencionado, pero no va a ser suficiente. Por eso el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene que redoblar los esfuerzos para adquirir y entregar a nuestros campesinos para que puedan
En última instancia, si no pueden regalar, pues vendan, pero vendan, no hay dónde comprar. Y si no hay dónde comprar, ¿qué van a sembrar? Y si no siembran, ¿qué van a cosechar? Y si no cosechan los hermanos del campo, ¿qué vamos a comer en la ciudad? La ciudad depende del campo y este es el momento propicio. Quizás en el campo los que tienen su rayita de tierra no van a sufrir tanto porque estamos justamente en el Paucarraime, es decir, en el tiempo de empieza del florecimiento, tenemos granitos, comercio en la ciudad, ¿no? Le agradecemos mucho por haber mantenido este diálogo en esta mañana y estaremos, por supuesto, atentos a todas las informaciones relevantes desde la prefectura, desde el COE provincial, a todo lo que nuestros oyentes requieran conocer en el marco de esta emergencia.